Salí de Venezuela 25 días atrás porque estaba pasando hambre. A veces comía solo una vez al día. Comencé entonces a escuchar sobre la vida en Estados Unidos y el sueño americano y pensé, yo me voy también y así ayudo a mi mamá que sufre de los riñones y no tiene para comprar su tratamiento. Cuando dije en mi casa que iba a cruzar el Darién, selva que separa a Colombia de Panamá, me preguntaron que si estaba loca. El papá de mi bebé se quedó en Venezuela. Yo le dije, vámonos a Estados Unidos. Y él, espera. No quise esperar más y aquí estoy. Voy vía al norte. Cuando llegue allá tengo que buscar la manera de aprender a hablar inglés para buscar trabajo, y así poder ayudar a mi familia que se quedó en Venezuela. Por mi casa yo vendía café, pan, dulce. Me decían la turca, porque vendía de todo. Iba guardando cualquier moneda que podía, hasta que completé $30 para el primer pasaje, que era de Barquisimeto a San Antonio del Táchira. De ahí comencé a caminar. Caminé y pasé hasta Cúcuta, en Colombia. Ahí empecé a pedir dinero para poder moverme. Me daban aventones, una frutica, cualquier cosita. Así fue hasta que llegué a Necoclí. Allá seguí pidiendo y logré juntar 120,000 pesos colombianos nada más. Le rogué a los de las lanchas que me rebajaran el pasaje y ellos me ayudaron a llegar hasta Capurganá. En Capurganá, si usted tiene plata, paga un guía y empieza a caminar con él. Yo no tenía plata, así que caminé varias horas hasta que llegué a un refugio de donde salía la gente hacia Panamá. Cuando vi que estaban todos los grupos de personas migrantes listas para salir con los guías, me les fui detrás. Pasé 8 días caminando. Esa selva es fea. Había momentos en que andábamos y llegábamos al mismo sitio. Caminábamos 2 horas y cuando volvíamos a ver nos encontrábamos con la misma bolsa negra que estaba en un palo en el punto de salida. Llegábamos al mismo lugar. Estábamos mal. El calor me tenía desesperada. Me daban ganas de vomitar. Me hice una herida en el pie, pero era por el cansancio. Yo no dormí bien ahí. ¿Quién va a dormir bien ahí? Eso fue una pesadilla. Esa selva es fea. Eso es horrible. Uno ve muchas cosas, escucha muchas cosas. Ahí violan, ahí matan. Yo vi un muerto tirado en el río. Vi el cuerpo sin cabeza, sin piel, ya estaba deshaciéndose. Son muchas cosas feas las que uno ve y oye. A unas mujeres las querían violar y entonces el marido se puso a pelear con los encapuchados y lo mataron. A él lo mataron y a las mujeres igual las violaron. Gracias a Dios en ese momento yo iba adelantada en la vía y me enteré cuando llegaron después y me contaron. Esa selva es fea. Ahí el que no puede, se muere. En el camino vimos a un chino que ya no podía más. Tenía esos pies hinchadísimos, grandísimos, rotos. Estaba en la orilla del río. Mi grupo llegó y trató de ayudarlo, pero no podían con él. Era muy pesado. Entonces lo que hicieron fue que lo levantaron y lo pusieron más arriba por si crecía el río. Le dejaron una carpa, una cocinita, comida y medicamentos para que cuando se sintiera bien, pudiera continuar. A alguien que quiere cruzar, yo le diría que uno tiene que ser muy valiente porque esto es muy feo. Cuando andas por el pantano, crees que no vas a salir. Si te desesperas, es peor. Yo antes de pasar veía videos, los buscaba en TikTok. Ahí salen muchas cosas. Yo pensaba que el que quiere, puede, pero la verdad es que lo que uno vive ahí es feo. Cuando uno va caminando y ve un cuerpo ahí tirado, piensa en que sus familiares lo están esperando también. Uno siente una tristeza muy grande. A uno se le arruga el corazón. Ahí es cuando tienes que ser más valiente. Yo venía con alguna ropita y con alguna comidita, pero no traía tantas cosas. La comida no me alcanzó para todo el camino. Pero siempre hay alguien que Dios manda y que te ayuda con algo, aunque sea un paquetico de dulce. Cuando logré cruzar, los de migración me dieron comida. Luego, en el puesto de Médicos Sin Fronteras, los médicos me examinaron para ver que todo estuviese bien con mi bebé. Ahora voy a continuar mi camino. En Venezuela yo sentía que no tenía futuro. El dinero se me iba todo en comida. Si tenía, por ejemplo, $20, eran para comprar comida, pero uno necesitaba también que si para unos zapatos, para un desodorante o para una medicina. Si uno en el momento no tiene para comprar una pastilla, se muere del dolor.
Yo sé que en Estados Unidos uno gana y uno gasta, pero si me queda algo de dinero, será de gran ayuda para mandarle a la familia. Cuando llegue tengo que buscar quien me ayude. Siempre hay alguien que lo ayuda a uno. Cada día me doy ánimo y no me permito deprimirme. Mientras uno tenga vida y salud, hay que seguir. Vengo de Camerún y estoy cruzando América para llegar a Estados Unidos. Mi familia no sabe que estoy aquí. Pasé 6 días en la selva del Darién. Para mí esto ha sido muy doloroso porque yo crecí en un sistema en el que tienes que ayudar a la gente para poder sobrevivir, y ahora en el camino vi a gente muriendo y no pude ayudar. Esto ha sido lo más difícil para mí. A veces encuentras a alguien llorando que no puede seguir, no puede levantarse y está tan cansada que no quiere seguir intentándolo. Si tuviera que darle consejo a alguien, le diría que no vea esta selva como una simple aventura. En la selva, a mi alrededor, veía por lo menos a unas 500 personas. Comencé a caminar estando solo y luego me uní a un grupo de haitianos que me ayudó mucho. Hice todo el camino con ellos. Éramos un grupo de casi 100 personas. No caminábamos todo el tiempo juntos porque algunos eran más rápidos y otros más lentos, pero en ciertos puntos nos deteníamos hasta ver a todas las caras conocidas y así poder continuar. En el camino ayudamos a una mujer keniana que venía de Eritrea y tenía dificultades físicas para seguir el camino. Llegué a pasar hasta 3 días sin comer bien. Solo comía maní. Sabía que no moriría porque el maní da energía y porque siempre encontré a alguien que compartiera conmigo. Así que yo también compartía lo poco que tenía. En mi caso, creo que fue clave haber caminado en grupo y habernos apoyado unos a otros. Cuando conseguimos finalmente cruzar a Panamá, me hizo feliz saber que después de tanto dolor y esfuerzo, al menos lo logramos, incluso la mujer keniana a la que ayudamos. Ahora me toca continuar solo. Vine al puesto de salud de Médicos Sin Fronteras para un chequeo general. Tengo algunas picaduras de mosquitos y malestar en el cuerpo. Pasé varios días con la ropa mojada y tuve que beber agua de río. Aún queda mucho camino por delante, pero estoy seguro de que vendrán tiempos mejores. Les quiero contar de uno de los lugares más inhóspitos y peligrosos del mundo. Los inmigrantes como yo lo usamos para atravesar de Colombia a Panamá, de Sudamérica a Centroamérica y luego así seguir hacia México y Estados Unidos. En esta selva hay grupos paramilitares y guerrilleros, nativos y narcotraficantes, además de toda la fauna nativa como serpientes, arañas, venenosas, jaguares, pumas y otras bestias que no son humanas. Diferentes caravanas de inmigrantes cuentan que en ocasiones, ya cuando llevan días de camino, un extraño animal les roba la comida, cosas y peor aún, a los niños y mujeres. Unos dicen que son los brujos de Centroamérica que los van siguiendo a lo lejos y esperan el momento oportuno para atacar. Por desgracia son tan rápidos que no hacen ruido y no se dejan ver así de fácil. Una vez un tío mío cruzó por esta selva y me contó una historia de ese lugar. Resulta que una familia de 5 integrantes venezolanos decidieron cruzar felizmente porque pensaron que todos lo iban a lograr. El camino por donde iban todos era un poco peligroso, en parte por los cocodrilos y también porque justo allí era donde un extraño y feo animal que caminaba en posición humana día atrás atacó a un pequeño grupo y les quitó a un menor. Pero bueno, esa vez el pollero decidió que mejor se pararan porque de allí seguirían por horas la travesía. Para esto les dio la orden de sentarse todos juntos y les dejó en claro que solo tenían 10 minutos para comer y 5 más para hacer sus necesidades. Por desgracia, esa familia era inexperta y jamás en su vida habían salido de su pueblo y por ese motivo no tenían maldad y no sabían de peligros. Estaban a gusto comiendo a eso de las 4 de la tarde, cuando por desgracia un animal parecido a un perro agarró al bebé más pequeño y lo jaló del grupo arrastrándolo al fondo de la selva. El padre de familia alcanzó a ver que eso era como un jaguar y gritó aterrado. Gracias a Dios el grupo era unido y de inmediato 10 hombres armados con machetes lo fueron siguiendo y sin darle casi espacio a la bestia por fin los corralaron entre unos árboles. Cuando el animal se sintió en peligro soltó de su hocico al niño y lo dejó caer. Después se trató de defender pero ante tantos hombres era imposible. En eso, furioso y a la vez con algo de miedo, el papá del niño le dio un machetazo al jaguar negro y este una y otra vez les tiraba de zarpazos, pero muy rápidamente comenzó a desangrarse.
De manera veloz jalaron al infante y lo pudieron a resguardo, y cuando vieron que el felino estaba sangrando mucho allí, lo dejaron ante el miedo de que alguno más se apareciera. Por desgracia al niño le dio el mal del susto y como apenas si podía hablar, le medio dijo a su papá que ese animal corría como si fuera un viejo y que antes de que llegaran antes a rescatarlo le habló con voz humana y le dijo que se lo tenía que comer porque tenía días que no había probado la sangre. El señor no le hizo caso al niño y siguió el grupo de inmigrantes avanzando. Pero lamentablemente el niño estaba muy débil y enfermo. Después de caminar por 10 kilómetros el bebé ya estaba muy pero muy mal. De hecho ya lo llevan cargando entre todos. El pobre estaba ardiendo en calentura y lucía muy pálido. Decía que le dolía el cuerpo, y al revisarlo le vieron en su pancita una mordida. Él estaba con muchísimo dolor. Por su parte la familia estaba desesperada porque no sabían qué hacer. En eso al señor se le ocurrió pedirle ayuda al pollero para que por celular diera la ubicación y de ser posible pidiera un helicóptero para que lo sacaran de la selva. El pollero al oír semejante petición estalló en cólera y les dijo que no sería necesario porque lamentablemente el nahual, aquella bestia que atacó a su hijo lentamente, le arrancaría el alma y no duraría ni 3 días. También le dejó en claro que dejara de estar asustando al grupo porque de lo contrario serían más las víctimas. En pocas palabras les negó la ayuda y les dijo que debían de caminar o quedarse con su difunto en la selva a esperar ser decorados por los felinos o también por los nahuales. La familia quedó destrozada porque minutos después el infante perdió la vida. El padre entró en un dilema muy grande y más porque ya todos se habían adelantado y ellos estaban con el bebé sin vida en medio de la selva. Era por eso que el señor debía de pensar muy bien si debía de arriesgar al resto de sus hijos o de plano encerrar al otro allí. Sin el pollero no sabrían cómo llegar a Panamá y lo peor fue que ya le habían pagado. Cuenta la historia que en lo que el señor pensaba qué hacer, uno de sus hijos mayores gritó muy feo porque justo a unos metros de allí se estaba revolcando de dolor una pantera negra. Segundos después lentamente se puso de pie y se fue convirtiendo en un anciano de aspecto indígena, el cual traía una herida en la pierna y estaba sangrando mucho. El nahual al ser descubierto trató de correr por ellos, pero por su herida le fue imposible y mejor furioso se perdió en la selva. Ante el temor de lo que vio y el peligro de que volviera para atacar, el hombre de inmediato colocó el cuerpo del infante abajo de un árbol y lo tapó con piedras para que ningún depredador lo devora. Y minutos después agarró al resto de la familia y corrieron desesperados para tratar de alcanzarlos. Eso sí, no dejaban de voltear atrás por el peligro que esa bestia representaba. La familia 3 horas después alcanzó al resto de los inmigrantes y cuando llegaron con mi tío, a él le contaron qué fue lo que vieron y cómo era ese brujo nahual de la selva. Gracias a Dios ya no lo siguió y también no atacó a nadie. De N par de días después todos salieron de la selva y afortunadamente llegaron a territorio mexicano, donde les explicaron con lujo de detalles qué eran los nahuales y cómo estos atacaban. Meses después por fin esta pobre familia llegó a su destino, pero no completa y lo peor es que no tenían una tumba a la cual llorarle a su hijo, aquel que fue arrastrado por un nahual y del susto perdió la vida. Gracias. Yo soy de México. En mi primer trabajo conocí a una guardia de seguridad que era de origen argentino, cuyo objetivo era llegar a Panamá porque allí tenía, no sé si a su hermana o a una prima. Ella planeaba hacerlo atravesando el Darién, ya que muchos argentinos, chilenos y peruanos, para llegar aquí o irse a EU, optan por otra ruta. Sin embargo, ella necesitaba llegar a este país, que es la ruta contraria. Lo logró y estuvo allí un tiempo, pero por otros motivos que no tienen relación, terminó en México un tiempo después. En su país de origen, ella era ingeniera en una multinacional establecida en Buenos Aires, pero debido a la crisis que apenas comenzaba en ese entonces, se quedó sin trabajo. Así que se fue con su hijastra y su pareja, dejando a su otro hijo en su país con su abuela. Ella decía que esa selva era el infierno en la tierra y lo peor que había vivido hasta entonces. Los nativos, grupos de delincuentes e incluso paramilitares y narcotraficantes hacían que cruzar fuera extremadamente peligroso. Si no te dejabas toquetear o hacer cosas, o si no pagabas una cuota, no te dejaban pasar en ciertos puntos. Algunos guías, coyotes, ya están coludidos con estos grupos para llevar a personas a partes de la selva donde no los podrán encontrar y asaltarlos o robarles sus pocas pertenencias. Si no los facturan, simplemente los dejan allí a su suerte. En el camino,
Además de los animales de todo tipo, hay muchísima basura y pertenencias de viajeros que pasaron antes. El olor a muerte y putrefacción es muy común, ya que en barrancas, ríos o al lado de las selvas se encuentran los cuerpos de muchas personas que no lograron cruzar y perdieron la vida por diversas razones. Lo más impactante que le tocó ver fue cuando estaban trasladando a un grupo en botes porque nadar es muy peligroso. En una orilla del bote había un niño de aproximadamente 3 años. Cuando se quedaron parados, un cocodrilo de 3 metros lo atrapó. El padre estaba tan desconsolado y desesperado que quería lanzarse al agua. También vio a una chica de unos 20 años que agonizaba porque una serpiente la había picado días atrás. Solo el guardia, de manera inhumana y déspota, le dijo a su acompañante mientras peleaban y éste le apuntaba con una pistola: «Quítale las cosas de valor y guárdatelas o me las quedaré yo. Que ahí se quede porque nos está atrasando y el gobierno recogerá su cuerpo o que se lo coma un jaguar. No sé, pero vámonos». Durante las noches que estuvo allí, se oían gritos de mujeres siendo violentadas o sufriendo algo en la lejanía, pero ellos no podían hacer nada. Salir era una sentencia de muerte por la oscuridad, los barrancos y los animales. Ella me dijo que preferiría perder la vida antes que volver a cruzar ese infierno. Por eso quedó traumatizada para siempre y cuando llegó a Panamá tuvo que ir al psicólogo para poder afrontarlo. Salimos de ciudad colombiana de Turbo, ubicada en el departamento de Antioquia. Tomé una lancha junto con otras 50 personas. El trayecto duró 3 horas. Contemplábamos en el camino playas paradisíacas y aguas cristalinas. Antes del mediodía llegamos a Capurganá, una localidad turística de hermosos paisajes que es un avispero de migrantes y de traficantes de personas que se presentan como guías. El lugar se convulsiona diariamente cada vez que llega una embarcación al puerto. Apenas empezamos a descender fuimos abordados por lugareños que insistían en llevarnos hasta Panamá sin permitirnos que nos dispersemos. Fui a buscar dónde sellar mi pasaporte, pero cuando regresé encontré que mis acompañantes habían desaparecido. Los busqué y los encontré en una casa a unos 5 minutos del puerto. Una señora se afanaba en preparar alimentos para ofrecer a los recién llegados. El hombre de la casa y sus sobrinos querían apresuradamente cerrar un acuerdo. Exigían $250 por persona para el camino. Me mantenía atento a las negociaciones. Estuvieron estancadas hasta que los guías, con acento paisa, dieron un grito: «No vamos a hacer la vuelta a nadie por menos de $150». Luego, en tono amenazante, añadieron una frase que marcó un cambio y un cierre en la conversación: «Pongan rápido esa platica, dinero. Ustedes no pueden ir por aquí solos y peor andar acá sin nuestro permiso». Decidí acompañar al grupo en ese momento porque pensé que había una buena historia y sentí que no había peligro. Una vez que recogieron el dinero recaudado, nos hicieron salir enseguida. Nos señalaron una despensa donde debíamos buscar rápidamente alimentos para 3 días. Era mitad de la tarde y logré advertir un anuncio. La puerta al infierno era hermosa y se presentaba ante nuestros ojos con un cartel de bienvenida a un sendero ecoturístico, bien cuidado, mantenido y limpio. Allí había cargadores de equipaje que revoloteaban y se disputaban nuestro favor. Ofrecían llevar las maletas por $20 o $30 y también ayudarnos a trasladar infantes por $70. Nadie sabía que sus servicios tenían que ser renovados por tramos de 1 hasta 3 horas. Un muchacho apodado Junior dirigía el grupo de 3 guías, quienes portaban chalecos azules y carnets numerados y plastificados. Afortunadamente era verano y casi no llovía. Luego de unas horas caminando dejamos atrás al parque y comenzamos a enfrentarnos a la dureza de la selva. La noche llegó y quienes antes no querían el servicio de cargadores ahora sí recurren al servicio para sus pesados equipajes, pues remontábamos una cuesta. El ascenso parecía interminable y la oscuridad dominaba el trayecto. No llevaba conmigo una linterna. Un calambre en el pie derecho me sorprendió, pero rápidamente tuve que reponerme para continuar. Paramos a medianoche para descansar. Un grupo de nigerianos que venían conmigo hizo un ritual cristiano con hermosas melodías coreadas por mujeres. No sé si el cansancio o la dulzura de sus voces me hicieron caer dormido, pese a la sensación de que no había vuelta atrás y que estábamos en manos de las mafias. Al despertar retomamos la caminata. El suelo fangoso, el calor y la humedad nos hizo presa fácil del cansancio. Además,
Ya los cargadores no nos acompañaban. Rápidamente todo lo que llevábamos se hizo pesado y con mucho pesar me fui desprendiendo de piezas de ropa y otras cosas innecesarias. En medio de la selva pude ver tiradas tiendas, prendas de vestir, desperdicios de alimentos, latas, plásticos, empaques, papeles, botellas y baterías de linternas. Estos desperdicios no solo señalan el camino sombrío por donde recorrieron otros migrantes, sino también muestran un gran tema olvidado: el grave problema de la contaminación que afecta a la selva y a los pueblos originarios. Los pueblos autóctonos de este territorio están compuestos por cunas, Emberá y Bounán. La densidad de la población es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ellos han custodiado una marcada diversidad biótica gracias a una relación armónica con la Madre Tierra. Son los mejores guardianes y por eso también contribuyen a mitigación del cambio climático. Los madereros y los palmaceiteros se encuentran entre los principales involucrados en los daños ambientales al Darién. Poco se habla de la estela de contaminación generada por migrantes y tratantes de personas, en especial en las fuentes de agua que sirve de sustento y a las poblaciones ribereñas que dependen de los ríos y de la pesca que se puede obtener de ellos. Mientras caminaba se me acabó el agua y al igual que otros compañeros caminantes nos moríamos de sed. El problema de la contaminación retumbaba en mi cabeza y tenía mucho miedo de beber directamente de los ríos, pero no había remedio. Era cuestión de supervivencia. El agua que tomé directamente no estaba tan mal y me calmó la sed. Todos en algún momento terminan bebiendo de los ríos. Ese segundo día mantuvimos una consigna que se dejó escuchar no más al iniciar la caminata: nadie deja atrás a nadie. Procuramos mantenernos juntos y paramos no muy avanzada la noche. Acampamos cerca de un río. Nos dio tiempo para hacer una gran fogata y conocernos. Nos fuimos identificando y supimos que además de las 5 personas de Venezuela había 28 de Nigeria, 22 de Haití, 5 de Eritrea, 1 de Guinea, una República Dominicana y 1 de Ecuador. Ese era yo. Un desconocido con una valija nos acompañaba, pero no quería contacto con ninguno. Había una docena de niños haitianos y aproximadamente 20 mujeres. En medio de la fogata conocemos mejor a Jean-Marie, un haitiano delgado, que vivió en Venezuela 10 años y habla muy buen español. También dejamos que Ramón, el dominicano, nos haga reír con inesperadas ocurrencias a los hispanohablantes. Fue una pausa en la que cada quien contó las motivaciones por las que emprendía esa difícil travesía. Al calor del fuego y de una noche pudimos relajarnos brevemente. Repentinamente antes de dormir, Junior me llamó aparte. Me hizo saber que Moisés, su tío y el guía que contraté, regresó a Capurganá y había dejado para mí su linterna. Antes de entregármela me hizo una advertencia. No creo que usted sea migrante. Si vino por acá a pasarnos visaje, téngase cuidado, lo viramos. No entendí qué era pasar visaje, pero comprendí perfectamente lo último. Casi no pude dormir con semejante amenaza de muerte. Al tercer día creímos que habíamos llegado al destino, pero no fue así. Fuimos entregados por los guías a otro grupo que nos mantuvo secuestrados durante 19 horas en un campamento improvisado en medio de la selva. Habíamos comenzado a caminar apenas amaneció sin tener conciencia de que seríamos engañados. Sorteamos caminos muy anegados que serpentean en la selva convencidos de que estábamos arribando a la última parte del viaje. Llegamos al lecho de un río y allí Junior nos habló. Llegamos. Vamos a descansar un momento. Estábamos muy alegres. Los niños del grupo disfrutaban jugando en el río inocentemente. Algunos, contagiados por la felicidad infantil, aprovechamos también para bañarnos en el agua, relajarnos y quitar el barro de nuestra ropa y de nuestros cuerpos. Los 3 guías conversaron por algunos minutos con un hombre afrodescendiente. Después, Junior nos reunió y nos explicó que ya estábamos del lado panameño y que ellos ya no podían continuar. Nos aseguró que Carlitos, el hombre con quien había estado conversando, sería quien nos guiaría a partir de ese punto. Nadie sabía que Carlitos nos llevaría hasta un lugar donde nos esperaban 2 cómplices, el Curry y el Mocho, quien llevaba una escopeta. Se aseguraron de hacernos saber que ellos eran la autoridad. Fuimos despojados de machetes, cuchillos y nos sacaron del camino hasta un campamento improvisado. Las venezolanas lloraban angustiadas. Los niños no entendían qué estaba pasando y se aferraban a sus padres y madres. Estábamos en shock.
Sobrecogido por lo sucedido me cuestioné, ¿qué hago aquí? Nadie podía alejarse del campamento. Se había desvanecido de manera cruel la expectativa de llegar en 3 días. Entendimos que fuimos engañados y sentimos aturdimiento no solo por eso. Advertimos que los chicos de Eritrea ya no estaban con nosotros. Escuchamos de una montaña de la muerte que obligatoriamente debíamos cruzar y que faltarían alrededor de 3 días más para llegar a Bajo Chiquito, el primer enclave del lado panameño. Un disparo del mocho en medio del secuestro nos aterrorizó. Dimos un grito tétrico que acompañó como eco el estruendo del proyectil que pasó cerca de la cabeza de Ramón el dominicano. Una acalorada discusión entre Carlitos y el mocho terminó con el disparo. Las chamas venezolanas angustiadas permanecían ahora en silencio. Las madres y padres abrazaban a sus hijos e hijas, sabiendo que no era el mejor lugar para estar. Recuerdo las imágenes de esos abrazos cuando reviso estadísticas del presente que muestran el crecimiento del número de menores que viajan solos por el Darién. Solamente en mayo de 2022 hubo 210 niños y niñas que atravesaron la selva del Darién sin compañía de adultos, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. El dato corresponde a los que salieron desde la población de Necoclí, uno de los puntos principales de acceso a la selva. La institución advirtió que los viajes de infantes no acompañados elevan sensiblemente el riesgo de que sean víctimas de reclutamiento forzado, abuso sexual y trata de personas. Después de que el disparo nos aterrorizó, fuimos informados de que todos debíamos pagar un peaje de $30 por persona para continuar. Empezaron las negociaciones por grupos según la nacionalidad y yo me sumé al de los nigerianos. Se hizo de noche. Después de un largo regateo, se fijó el pago por la mitad del monto. Había una lluvia moderada y como pude me coloqué debajo de un plástico grande junto a unas 10 personas. No pude dormir. Fueron 19 horas interminables de secuestro que finalizaron con el pago del peaje y el alba. Un emisario de los secuestradores nos llevó temprano hasta el río donde nos mostró el camino por donde continuar. La caravana humana se extendía en unos 100 metros, plegándose como acordeón según los obstáculos naturales. A partir de ahí hicimos el ascenso por instinto ya sin guía y siguiendo las huellas que dejaron atrás otros migrantes. La montaña se impuso y provocó que el grupo grande se resquebraje. Ya no se escuchó la consigna de no dejar atrás a nadie. Se fueron configurando grupos pequeños y cada uno siguió a su ritmo. La cuesta estaba totalmente anegada y parecía tener vida propia. En cada paso el barro se aferraba fuertemente a nuestros pies, como si no quisiera dejarnos salir de esa selva. Ese esfuerzo adicional hacía que muchas personas tarden demasiado en superar esa montaña. Pocos alcanzamos la cima. Luego de hacerlo empezamos un descenso también peligroso en el que las ramas y vegetación lastimaban nuestras manos, brazos y rostro. Fue necesario en esta montaña contar con un bastón de madera firme para apoyarse principalmente cuando hundías los pies en el barro. El descenso terminó a mitad de la tarde y el río al final del declive nos dio la oportunidad de descansar y beber agua. Poco a poco vimos llegar a los rezagados con gruesas gotas de sudor en su rostro. Las mujeres eran recibidas con aplausos. No lograban llegar las familias con niños, personas mayores y con sobrepeso. Supimos que tuvieron que regresar. Ramón, el dominicano a quien esperamos cerca de entrada la noche, tampoco logró completar el camino. Cuando retomamos la marcha nos sorprendió un joven de alrededor de 20 años de edad que dijo ser de Bangladesh. Salió inesperadamente de entre la vegetación. Afirmó que estaba perdido desde hacía 4 días. Lo vimos deambular desorientado, mojado y hambriento por la selva. Apenas comió algo de lo que le ofrecimos. Lo quisimos llevar con nosotros, pero vimos que no iba a poder caminar más. Por eso regresamos hasta donde había una familia indígena pescando en el río y le encargamos que cuidaran al chico hasta que se recuperara un poco para poder seguir en alguna dirección. En la noche nos juntamos en la fogata para abrigarnos. Un amigo venezolano nos contó de una tragedia que había sucedido semanas atrás cuando decenas de migrantes cubanos fueron sorprendidos por el desbordamiento del río y muchos perecieron. Son historias semejantes a las que se ven reflejadas en los medios de comunicación. 2 de ellas las recuerdo. El 23 de abril de 2019 fallecieron alrededor de 50 migrantes por un desbordamiento. Y el 6 de julio de 2022 se reportó que 76 venezolanos se presumían desaparecidos porque después de 12 días no habían salido de la selva ni habían tenido contacto alguno con sus familias.
Después de escuchar la historia de los cubanos arrastrados por la corriente, nos alejamos del río para montar una tienda que Jean-Marie tuvo la precaución de recoger ese día en el camino. Casi es medianoche y hay monotonía de lluvia. Una mujer nigeriana estaba bajo la lluvia y se congelaba de frío. Jean-Marie le permitió entrar para que pudiera guarecerse. Muy temprano empezamos el recorrido en este quinto día. Tuvimos que sortear rocas afiladas y resbaladizas. Los ríos zigzagueaban cada vez con más caudales y debimos cruzar uno de ellos más de una vez. Entre nosotros había personas que no sabían nadar y las ayudábamos haciendo cadenas humanas para que pasen de una orilla a la otra. Dos cosas se convirtieron en grandes preocupaciones. La comida casi se había terminado y la mayoría tenía los pies no solo cansados, sino llenos de ampollas. A media mañana encontramos un hombre fallecido. La mitad del cuerpo salía de su pequeña tienda. El olor era muy penetrante. No había manera de rodearlo, así que debimos pasar por su costado. Habíamos lidiado con todo, pero esto era demasiado. ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Qué más nos podía esperar? Las preguntas nos martillaban y eran un peso más en la ruta, aunque seguimos caminando sin hablar del tema para no perder tiempo. A mediodía hicimos un receso. Los nigerianos compartieron galletas caseras con todos. Las recuerdo muy bien. Estaban crujientes, frescas y bien conservadas. Después de regocijarme con ellas, busqué una sombra, tumbé mi espalda sobre una roca inclinada e hice una oración por el hombre aquel y también por mí mismo. Me había quedado profundamente dormido. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El grupo había empezado a caminar y fue Jean-Marie quien regresó a buscarme apenas se dio cuenta que yo no estaba. Al verme pensó que algo malo pasó conmigo por la manera como me encontró. Insistió varias veces llamándome hasta que logré despertarme. Se alivió cuando reaccioné. Aceleramos el paso para juntarnos con el resto. Ya muy tarde, después de caminar a merced de la selva, encontramos cerca de la orilla de un río a un hombre mayor recostado en la arena. Permanecía bajo la lluvia desorientado y temblando. Tenía unos 65 o 70 años de edad. La comunicación con él era difícil, pero entendí que era de Sri Lanka y que tenía hambre. Le ofrecimos galletas, pero no las pudo comer y sus manos no paraban de temblar. Muchos pasaron de largo indiferentes. Solo uno de los nigerianos y yo lo asistimos para que siguiera con nosotros. También oramos por él. La deshidratación, la diarrea y otros problemas gastrointestinales, dengue, paludismo, chikungunya, lesiones cutáneas, pies ampollados y traumatismos por golpes y caídas se encuentran entre las principales patologías que desarrollan los caminantes de la selva. Descansábamos cuando nos pillaron 3 delincuentes armados con fusiles y con rostros cubiertos con pasamontañas. Exigían una cuota económica. Casi todos asustados ofrecimos lo que podíamos, 10, 20, 30 dólares. Se mostraron conformes y nos dijeron que podíamos permanecer en ese lugar e irnos al día siguiente. Éramos alrededor de 45 personas. Armamos la tienda antes de hacer la fogata. Mientras unos recogían leña y la encendían, cargamos al hombre de Sri Lanka para que estuviera cerca del fuego. Le conseguimos algo de ropa seca. Repasaba mentalmente que no habían llegado hasta aquí ni los niños ni sus padres, ni Ramón el dominicano, ni los 5 chicos de Eritrea ni el desconocido que nos había seguido con la pesada valija cuyo contenido ignorábamos. Jean-Marie antes de dormir dentro de la tienda desperdigó todo su equipaje y de entre su ropa salió comida que tenía muy bien guardada. El pan y las salchichas enlatadas fueron un manjar exquisito para celebrar un día más de supervivencia. Apenas unos minutos después de emprender la marcha muy temprano fuimos sorprendidos nuevamente por los mismos delincuentes de la noche anterior. Esta vez eran 5 hombres bien armados y con pasamontañas. Nos dieron una orden. Dejen ahí en el centro sus mochilas y aléjense hacia atrás. A punta de fusiles de asalto nos obligan a separarnos en 2 grupos de hombres y mujeres. Los primeros fuimos revisados ahí mismo minuciosamente. A las mujeres, en cambio, se las llevaron por un sendero al interior de la selva. Mientras un delincuente nos apuntaba con su fusil, el otro se aseguraba de buscar dinero y objetos de valor. Teléfonos, cámaras, computadoras, joyas se quedaron con ellos. Mi computador portátil y mi cámara de vídeo también. No entendí por qué mi iPhone no lo quisieron y me lo devolvieron. Luego de interminables minutos las mujeres regresaron.
De alguna manera supusimos lo que había pasado. Una sensación de impotencia y rabia se apodera de todos, más aún dentro del círculo familiar y de amigos de ellas. La chama venezolana embarazada regresa y se junta con su pareja. Se abrazan fuertemente y no han parado de llorar. Sus 3 paisanas tampoco pueden contener el llanto. Después de 2 interminables horas podemos irnos. Apresuramos el paso para alejarnos prontamente de ese lugar. Bajo el calor asfixiante y húmedo el silencio de nuevo se apoderó de todos. Cruzamos rápidamente el río y nos damos la mano unos a otros para pasar los fuertes torrentes con tal de distanciarnos de aquellos delincuentes y violadores. A media mañana encontramos una mujer haitiana mal herida, está sentada en el río. Tiene su rostro muy quemado y sus piernas lastimadas. Se aferra a una vieja Biblia que tiene entre las manos. Nos pide ayuda. Intentamos hacerla caminar, pero no puede ponerse en pie. Fue muy difícil para mí tener que dejarla. Una sensación de miedo se apoderó de nuevo del grupo al mediodía, cuando vimos un hombre río abajo. Nos detuvimos en seco y nadie quiso avanzar. Algunos incluso nos ocultamos. Era un lugareño que también se había dado cuenta que veníamos por el río y empezó a hacernos señales con los brazos abiertos. Mientras nos acercábamos con recelo vimos que un militar estaba cerca de él. Apenas nos acercamos nos dicen que estamos a salvo y nos llevan con ellos. Más adelante en un campamento improvisado una mujer tiene abundante comida y gaseosas para ofrecernos. Quienes no tenían dinero también pudieron disfrutar de la bondad y solidaridad de estas personas. El oficial panameño nos condujo hasta la población de Bajo Chiquito. Solicitó que un grupo especializado subiera a rescatar a las 2 personas que habíamos reportado. Todos sin excepción llegamos con alguna afectación física o mental. Encontré al llegar a padres sin sus hijos, hijos sin sus padres, personas que esperan que lleguen sus familiares, hermanos, primos, amigos o conocidos. Sabía que las heridas físicas del trayecto posiblemente cicatrizarán, no así las heridas no visibles de esta desgarradora experiencia que tomaría seguramente mucho más tiempo. En Bajo Chiquito encontré a los 5 muchachos de Eritrea. Habían llegado un día antes. Las 2 chicas de su grupo estaban muy afectadas porque también fueron agredidas sexualmente. Les habían quitado todo, incluidos sus pasaportes. Eso les impediría avanzar hasta que las autoridades pudieran verificar su identidad. La mujer haitiana fue rescatada con vida, pero no el hombre de Sri Lanka. Con mucha atención, Juan y su esposa escucharon mi historia. Me hicieron muchas preguntas. Algunas cosas ella las anotaba en un papel. Me dijeron que a pesar de la tragedia de su sobrino y amigos ellos tienen la intención de continuar. Antes de la pandemia habían pasado por la Amazonía ecuatoriana rumbo a Chile y ahora han regresado con la intención de avanzar hacia el norte. Saben que deben extremar la protección a sus hijas y sobrina, pero les motiva los testimonios de muchos de sus amigos y compatriotas que ya están en los Estados Unidos.